Empezaremos con un breve repaso de las peleas preliminares para llegar pronto a la increíble cartelera estelar. La noche empezó con una apretada decisión dividida a favor del brasileño Carlos Felipe contra el estadounidense Jake Collier. Felipe empezó abajo en la pelea, pero su resistencia lo ayudó a cerrar fuerte y alcanzar la victoria. En la segunda pelea, Fares Siam sobrevivió un peligrosísimo tercer asalto para conseguir la victoria por decisión ante Luigi Vendramini. Siam dominó los primeros dos asaltos, pero fue aplastado en el tercero y estuvo cerca de ser finalizado y dejar ir una victoria que parecía tener en la bolsa. Después, vimos a la promesa Chase Hooper volver a ser derrotado contra Steven Peterson. Hooper tiene 21 años y gran juego de suelo, pero desgraciadamente eso es todo lo que tiene, y su kickboxing es tan limitado que pasa la pelea entera exclusivamente buscando llegar al suelo, con una lucha que también deja mucho que desear. Peterson dominó la pelea de pie y las posiciones en el suelo y se llevó una cómoda decisión ante un joven que promete mucho, pero no parece aún estar listo para la UFC. Entonces, vimos el cuarto knockout más rápido de la historia de la UFC. Terrence McKinney tiene 14 peleas en MMA y 11 de ellas han terminado en el primer round. Hoy debutó en la UFC contra Matt Frevola y demostró su explosividad al noquearlo con un fulminante jab y recto de derecha que lo dejó noqueado al instante. El referee tardó un par de segundos en detener el combate y esta es la única razón por la que la finalización no se registró con un tiempo aún menor. Al terminar el combate, el joven McKinney celebró saltando de la reja y se lesionó la rodilla para terminar caminando en una sola pierna dentro del octágono. Y así, en menos de 10 segundos, tuvimos un knockout y una rodilla dislocada para marcar una de las peleas más notables de la noche. Después, Pannie Kianzad ganó una clara decisión en la que logró mantener la pelea de pie durante la mayoría de los 3 asaltos y conectar más golpes que su veterana rival, Alexis Davis. Entonces, tuvimos una importante pelea de peso pluma entre el ruso invicto Movsar Evloev y el nigeriano Hakeem Dawodu. Evloev es conocido por su lucha y pasó la mayor parte del combate buscando sumisiones y controlando la posición en el suelo. Tuvo un momento de peligro al final del tercer asalto, pero cuando fue conectado, volvió a encontrar un derribo y se llevó una cómoda decisión unánime para continuar con su racha perfecta en el deporte. Continuamos con una cerradísima victoria de Lauren Murphy sobre Joanne Calderwood en una pelea que seguramente determina a la siguiente víctima de Valentina Shevchenko. La pelea no fue muy explosiva, pero un cierre fuerte de Murphy le dio la victoria ante los jueces. Después, vimos la revancha entre Eric Anders y Darren Stewart. Anders empezó flojo, pero se recuperó en el segundo asalto, y durante el tercero, parecía que la pelea estaba en la línea. Anders consiguió un vital derribo que lo llevó a dominar el asalto entero en la lona y le dio una justa victoria 2-1 en rounds. La última pelea de las preliminares trajo la que puede ser una de las mejores peleas del año. El estadounidense Drew Dober enfrentó al neozelandés Brad Riddell en la categoría de peso ligero y en 3 rounds de locura, ambos peleadores mostrarían un impresionante kickboxing con golpes explosivos y momentos de peligro para ambos. En el primer asalto, Dober parecía estar cerca de acabar a Riddell, pero en el segundo, el neozelandés apretó el paso y dejó a Dober tambaleándose al final del round. En el tercero, Riddell se veía más fresco y conectó a Dober hasta aturdirlo y claramente llevarse el round, y así conseguir una dramática victoria 2-1 en asaltos y finalmente entrar al top 15 del ranking de peso ligero. La cartelera estelar empezó con una increíble sumisión que desgraciadamente provocó un daño serio a Jamal Hill. Su oponente Paul Craig es por completo un experto en sumisiones y únicamente está interesado en pelear en el suelo. Incluso acepta estar de espaldas a la lona con tal de poder usar su increíble jiu-jitsu. En solo 2 minutos del primer round, Craig había logrado llegar a la lona y conectó una impresionante llave de brazo que rompió el brazo de Hill. A pesar de esto, el valiente joven no se rindió y el inexperimentado referee no detuvo la pelea y lo tuvo unos segundos más recibiendo golpes hasta que fue claro que no podía defenderse con un solo brazo hábil y la pelea fue detenida. Craig era enormemente desfavorecido en las apuestas y un knockout de Hill parecía inminente, pero el veterano logró llevar la pelea a su territorio y nos dio una de las imágenes más impactantes de la noche. En la siguiente pelea, vimos un caso contrario, en el que el especialista en Jiu-Jitsu y leyenda de la UFC, Demian Maia, intentaría 20 derribos y solo conseguiría uno durante los 15 minutos de la pelea. Maia tiene 43 años y evidentemente se cansa mucho más rápido que antes, así que después de un primer asalto parejo, Belal Muhammad logró defender todos los derribos del brasileño y conectar algunos golpes que fueron suficientes para llevarse la decisión unánime contra un Maia que pasó cada segundo intentando llegar al suelo y jamás lo logró. Después vimos una impresionante pelea de 5 rounds en la que Nate Diaz fue aplastado de una manera similar a su pelea contra Jorge Masvidal, pero de alguna manera Nate tiene una cualidad que lo hace siempre terminar quedando bien a los ojos de los aficionados, y en esta ocasión la historia de su pelea contra Leon Edwards no solamente será sobre cómo fue aplastado por 24 minutos seguidos, sino también recordaremos cómo Nate increíblemente estuvo a punto de ganar la pelea en el último minuto, en el que hubiera sido posiblemente el mejor regreso en la historia de la UFC. Leon Edwards tenía un momio de menos 500 en casas de apuesta, lo que representa una probabilidad estimada de victoria del 83%, y cada segundo de la pelea fue a su favor durante los primeros 4 rounds y medio.
Edwards cortó a Díaz con codazos y vimos una clásica cara ensangrentada de Nate que se ha vuelto típica en sus combates desde hace años. Edwards ganaba de pie, conectaba tremendas patadas que dejaban a Díaz tambaleándose y también conseguía derribos. La pelea parecía tremendamente desigual, pero al último minuto apareció una mano izquierda de Nate que estuvo a punto de noquear a Edwards. Si Nate no estuviera acostumbrado a hacer gestos en cuanto conecta un golpe, tal vez hubiera logrado finalizar la pelea, pero perdió algo de tiempo y Leon sobrevivió un dramático minuto en el que su carrera hacia el título de la división pudo irse por la borda. Las tarjetas de los jueces leyeron 4-1 en favor del británico, pero ese último minuto bien pudo costarle la oportunidad por el cinturón y posiblemente Colby Covington sea el siguiente contendiente en su lugar. En el evento coestelar, por fin llegó el momento que tantos de nosotros esperábamos. Hay un campeón latino dentro de la UFC, un mexicano al 100%, nacido en México, que habla español, se sabe el himno y come chile. Brandon Moreno es campeón del mundo después de dominar por completo al imponente Deiveson Figueiredo e increíblemente someterlo por mataleón en el tercer round. Figueiredo nunca había sido finalizado en su larga carrera y únicamente tenía una derrota por decisión en el deporte, pero Moreno hoy mostró una cara completamente distinta a la que vimos en su primer enfrentamiento, viéndose completamente confiado y sin mostrar intimidación alguna por la potencia noqueadora del campeón. En el primer asalto, Deiveson parecía estarse reservando y Moreno controló las acciones. El segundo round fue más parejo, pero aunque el campeón intentó subir el ritmo, Brandon se veía mucho más rápido, tanto en los intercambios como en las transiciones en el suelo. El mexicano se vio muy bien en la lona, a pesar de que esa es la especialidad del campeón, y en el tercer asalto vimos más de lo mismo. Una victoria por sumisión parecía el escenario menos probable de la pelea. Figueiredo era amplio favorito, y si Moreno ganaba, se creía que únicamente podía ser por decisión, pero Brandon hizo lo impensable y sometió a un campeón cuya especialidad es el jiu-jitsu. Después de tomar su espalda con una impresionante velocidad, Brandon pasó cerca de un minuto peleando contra las manos del campeón, y cuando finalmente liberó sus brazos, logró someterlo y conseguir la detención del referee. Brandon parecía incrédulo y pareció tardar un momento en entender lo que había conseguido. Después de unos segundos de incredulidad, Moreno quedó en la lona llorando y celebrando un título que en algún momento pareció imposible de conseguir. Brandon había sido despedido de la UFC hace algunos años y discretamente recibió otra oportunidad que aprovechó para pasar de ser un peleador muy poco conocido a ser el campeón del mundo y el primer campeón mexicano en un deporte de combate que, a diferencia del boxeo, no tiene gran arraigo en México, aunque muy posiblemente eso cambie después de esta noche. Próximamente les traeremos la historia de vida de Brandon y los invitamos a suscribirse para no perdérsela. Entonces llegó el evento estelar y con él el recordatorio de que tenemos a uno de los mejores campeones de peso medio de la historia. Israel Adesanya llegó a 10 victorias seguidas en peso medio, después de dominar a Marvin Vettori durante 5 asaltos y esta vez no dejar duda alguna de su superioridad. Después de su pelea contra Jan Blachowicz, la mayor incógnita sobre Israel era si sería capaz de levantarse en caso de ser llevado al suelo por Vettori, y en el primer asalto, el peor escenario para Israel apareció. Vettori atrapó una patada y llevó al campeón al suelo sin tanto esfuerzo, y así los fantasmas de la pelea contra el polaco parecían aparecer. Pero esta vez, Adesanya mostró una muy mejorada técnica de suelo para volver a ponerse de pie, y a lo largo de la pelea sería derribado 3 veces, pero se levantaría sin problema, e incluso lograría revertir la posición en ocasiones y terminar encima. De pie, la pelea era completamente para el nigeriano. Adesanya conectó sus clásicas patadas a las piernas y el italiano tenía la pierna muy dañada a partir del segundo asalto. A pesar de ser superado en cada área del combate, hay que reconocer que Vettori nunca se dio por vencido y mostró una valentía y deseo de ir al frente admirable. Muchos pensaron que Paulo Costa debió haber presionado más a Adesanya, y Vettori así lo hizo, aunque al no poder mantener al campeón en el suelo, tuvo que resignarse a recibir jabs y patadas a las piernas durante todo el combate, para claramente caer 5-0 en asaltos y alejarse del cinturón de la división. Al final del combate, Israel le dedicó el cinturón a su fallecido compañero de entrenamiento, Fau Bake, y también retó al ex campeón del mundo, Robert Whittaker, a una segunda pelea, esta vez en Nueva Zelanda. La división de peso medio es una de las más entretenidas de la UFC, con varios protagonistas importantes y un campeón con 3 defensas de campeonato seguidas y con victorias contra prácticamente todo el top de la categoría. Sin duda, la pelea correcta es Robert Whittaker contra Israel Adesanya a final del año, en la que podría ser una de las revanchas más esperadas de la historia de la división. ¿Quién creen que gane la revancha entre Adesanya y Whittaker y a quién debería enfrentar el primer campeón mexicano de la historia, Brandon Moreno? Pueden dejarlo en los comentarios. Les agradecemos que se suscriban para mantenerse al día con todo el mundo del MMA. Gracias, que tengan un buen día y que Dios los bendiga.